Exposición y defensa de la tesis. Factores de riesgo asociados a la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes hospitalizados. Autor, Dr. Orlando Martínez Oliva. Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. Tribunal, Dr. Raúl Chávez, Dr. Saúl Almenteros, y la Dra. María Luisa Pérez. Resumen. La neumonía es una forma de infección respiratoria aguda que es causada más comúnmente por virus o bacterias. La neumonía adquirida en la comunidad es una de las principales causas de morbilidad-mortalidad, sigue siendo responsable de 13 de cada 100.000 hospitalizaciones al año. Conocer cuáles son los factores de riesgo en la neumonía en adultos hospitalizados. ¿Qué factores de riesgo pudieran ser modificables o mejorables? ¿Qué comorbilidades van asociadas a estos factores de riesgo? La edad avanzada, presencia de enfermedades crónicas, sepsis, choque séptico, antibiótico-terapia inadecuada, necesidad de ventilación mecánica e hipoalbuminemia. Mejorar el manejo clínico de estos pacientes mediante intervenciones preventivas o terapéuticas. Optimizar el uso de recursos sanitarios y reducir la carga de esta enfermedad. La situación problemática. La neumonía es una forma de infección respiratoria aguda que es causada más comúnmente por virus o bacterias. Puede causar enfermedades leves a potencialmente mortales en personas de todas las edades. Fue necesario hacer un estudio sobre los factores de riesgo en la NAC en adultos hospitalizados, para identificar aquellos que se asocian con una peor evolución. ¿Cuáles de estos factores podrían ser modificables mediante intervenciones preventivas o terapéuticas? Permitiría mejorar el manejo clínico de los pacientes, optimizar el uso de recursos sanitarios y reducir la carga de esta enfermedad. ¿Pudieran ser modificables estos factores de riesgo mediante intervenciones preventivas o terapéuticas? El problema científico. Este problema surge de la necesidad de mejorar el pronóstico y el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La edad avanzada, mayor de 65 años. El tabaquismo. El alcoholismo. Las enfermedades crónicas subyacentes. La malnutrición. La higiene bucal inadecuada. La terapia inmunosupresora o el uso de esteroides orales. Objetivos. El objetivo general. Determinar los factores de riesgo asociados a la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes hospitalizados. Los objetivos específicos. Identificar las variables sociodemográficas de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos, a su ingreso en el servicio de medicina interna. Identificar qué comorbilidades influyeron o no en la neumonía adquirida en la comunidad. Precisar qué complicaciones guardan relación con los factores de riesgo de pacientes con neumonía adquirida. Diseño metodológico. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, en pacientes con neumonías adquirida en la comunidad en las salas de respiratorio 7C y 6B. De los servicios de medicina interna del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. El periodo comprendido de enero a diciembre de 2021. No fueron necesarios criterios de inclusión para esta investigación. Criterios de exclusión. Las neumonías complicadas o graves, que derivaron a los servicios de las unidades de cuidados intensivos o intermedios. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica agudizada, crisis prolongadas de asma bronquial. Y los fallecidos. Resultados. Se analizó un total de 160 pacientes. El 52,5%, con 84 casos, pertenecía al sexo femenino. La edad media de la población total en estudio fue de 74,4 más menos 12,8 años, con un predominio del grupo de mayor de 70 años. Distribución según la edad y el sexo. Los menores de 50 años, 9 casos para el sexo femenino,
para un 10,7%, el sexo masculino con 11 casos, para un 14,5%, para un total de 20 casos con el 12,50%. Entre 50 y los 70 años, el sexo femenino con 21, para un 25%, el sexo masculino con 23 casos, para el 30,3%, y un total de 44 casos, para un 27,50%. Los mayores de 70 años, el sexo femenino con 54 casos, para un 64,3%, el sexo masculino con 42 casos, para un 53,3% de los 96 casos, para un 60%. En el total, el sexo femenino con 84 casos, para un 52,5%, el sexo masculino con 76 casos, para un 47,5%, de los 160 casos el 100%. Gráfico 1. Distribución según el color de la piel. De acuerdo con la distribución de los pacientes según el color de la piel, se encontró que la mayoría de los pacientes tenían piel blanca el 50% con 80 casos, seguidos por aquellos con piel mestiza 38% con 60 casos. Un menor porcentaje de pacientes tenía piel negra 12% con 20 casos. Gráfico 2. Distribución demográfica de los pacientes. La mayoría de los pacientes provenían del municipio 10 de octubre con el 44%, seguido por San Miguel del Padrón 21%, Guanabacoa 16%, Cotorro 11% y Regla 8%. El área más atendida fue cerca del hospital, en el municipio de 10 de octubre. Los municipios periféricos presentaron menos casos. Gráfico 3. Distribución demográfica de los pacientes según el oficio. La mayoría de los pacientes eran jubilados con el 45%, seguidos por los pensionados 24%. Otros grupos incluyeron amas de casa 13%, desocupados 6%, y un pequeño porcentaje de auxiliares de limpieza, choferes y pintores el 3%. Gráfico 4. Distribución según el hábito de fumar. El análisis del hábito de fumar en los pacientes reveló que el 58% eran fumadores, el 25% exfumadores y el 17% no fumadores. Gráfico 5. Distribución según comorbilidades. La comorbilidad como un factor de riesgo para la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes hospitalizados. Aparece un gran número de casos con hipertensión arterial y con diabetes con 70, y el 65% de los casos para 43,8% y el 40,6% respectivamente. Después le sigue la cardiopatía isquémica con 51 casos para un 31,9%. Otras como el tabaquismo con 34 casos para un 9,1%. Gráfico 6. Factores de riesgo más frecuente. Los factores de riesgo más frecuentes podemos ver la edad mayor de 65 años, que ocupa el mayor número de casos para un 59%, con 95 casos, siguiéndole el encamamiento para el 40% de los casos 64, así el tabaquismo ocupar en el tercer lugar para un 33% con 53 de los casos. Gráfico 7. Distribución según complicaciones. Las complicaciones de la neumonía adquiridas en la comunidad fueron el derrame pulmonar paraneumónico no complicado con 5 casos para el 3,1%, el absceso pulmonar 4 casos el 2,5%, el neumotórax 3 casos para un 1,9%, el derrame pulmonar paraneumónico complicado, el empiema con 2 casos para un 1,3%. Las neumonías extensas y el pioneumotórax con un caso cada uno para el 0,6%. Todas ellas fueron 10% del total de los casos. Discusión. En este estudio de 160 pacientes, el 52,5% eran mujeres. La edad media fue de 74,4 años, con un predominio del grupo de más de 70 años. Al analizar la distribución por edad y sexo, se observó una mayor proporción de mujeres en el grupo de más de 70 años y una mayor proporción de hombres en el grupo de 50 a 70 años, y en los menores de 50 años.
Se encontró que la mayoría de los pacientes tenían piel blanca 50%, seguidos por aquellos con piel mestiza 38%. Un menor porcentaje de pacientes tenía piel negra 12%. La mayoría de los pacientes provenían del municipio 10 de octubre 44%, seguido por San Miguel del Padrón 21%, Guanabacoa 16%, Cotorro 11% y Regla 8%. El área más atendida fue cerca del hospital, en el municipio de 10 de octubre. Los municipios periféricos presentaron menos casos. En la literatura revisada sobre la neumonía adquirida en la comunidad, lo más frecuente fue el sexo masculino muy asociado al tabaquismo. En el estudio, coincide con algunos autores donde fue sexo femenino con más prevalencia con mejor evolución favorable y mayor egreso vivo. El color de piel no está relacionada directamente con la incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad, sino es que guarda relación con los aspectos socioeconómicos. La neumonía en áreas urbanas es relativamente común debido a la alta densidad de población y la exposición a diversos patógenos respiratorios. La contaminación del aire, el hacinamiento y la movilidad constante de personas que también pueden contribuir a la propagación de la enfermedad. En este punto se coincide con la literatura revisada. En Cuba hay varios estudios sobre la neumonía adquirida en la comunidad, ejemplo, Ramos, Fonseca, Echavarría, Blanco y Gamboa, que abordan los factores pronósticos de muerte por neumonía adquirida en la comunidad en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Multimed 2023. Los autores abordan los factores de riesgo como la edad mayor de 65 años, el sexo masculino, la profesión y el tabaquismo. Pérez y otros autores, 2021. En este estudio cubano también se enfocó en pacientes mayores de 65 años y encontró comorbilidades como enfermedades cardiovasculares y tabaquismo, que son consistentes con los hallazgos del estudio del documento. Otros autores, Corona Martínez, 2022, Núñez Delgado, 2022, Alonso, 2021, Montiel, 2020. Encontraron la edad, mayor de 60 años, como un factor de riesgo en la neumonía adquirida en la comunidad. Miranda Chaviano, Jorge, 2017. En su estudio analítico de casos y controles encontró predominio de la edad de 60 años y más de 60 años, es similar al estudio que indica una edad media de 74,4 años. La mayoría de los pacientes eran jubilados con el 45%, seguidos por los pensionados 24%. Otros grupos incluyeron amas de casa 13%, desocupados 6%, y un pequeño porcentaje de auxiliares de limpieza, choferes y pintores. Es posible que los jubilados y pensionados, siendo los grupos más grandes, contribuyan significativamente al número de fumadores, lo que puede resultar en un daño respiratorio previo y un mayor riesgo de neumonía adquirida en la comunidad. En la literatura revisada, el entorno y la ocupación juega un rol al exacerbar en modo general las enfermedades respiratorias. Se identificó que a la población adulta era jubilada o discapacitada donde el confinamiento dentro del hogar, y la institucionalización más el hacinamiento era el factor que promovía la propagación de la neumonía dentro de la comunidad, en adultos con un sistema inmunológico ya debilitado. Diversos estudios respaldan la importancia de considerar el entorno y la ocupación en la salud respiratoria. Por ejemplo, investigaciones han demostrado que la calidad del aire interior, la exposición laboral a agentes irritantes y la falta de ventilación adecuada pueden aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias como la neumonía. Asimismo, se ha observado que el confinamiento prolongado puede llevar a un mayor contacto con agentes infecciosos en el hogar, lo que incrementa la probabilidad de contraer infecciones respiratorias. En el contexto de la institucionalización, se ha documentado que el hacinamiento en entornos como residencias de ancianos o centros de atención a discapacitados puede facilitar la transmisión de enfermedades respiratorias, especialmente en individuos vulnerables con sistemas inmunológicos comprometidos. Estos lugares suelen presentar condiciones que favorecen la propagación de patógenos, lo que subraya la importancia de medidas preventivas y de control de infecciones en entornos institucionales. El análisis del hábito de fumar en los pacientes reveló que el 58% eran fumadores, el 25% exfumadores y el 17% no fumadores. Estos hallazgos respaldan la literatura existente que asocia el tabaquismo con un mayor riesgo de neumonía adquirida en la comunidad,
posiblemente debido al daño crónico que el tabaquismo puede causar en el sistema respiratorio. Este vínculo subraya la importancia de las intervenciones para reducir el tabaquismo en la prevención de la neumonía adquirida en la comunidad. En Cuba, en un estudio realizado por varios autores, Pérez y otros autores 2021, la insuficiencia cardíaca estuvo presente en 67 pacientes, la diabetes mellitus en 69, el asma bronquial en 73 y el tabaquismo en 187. Núñez Delgado 2022, Morros 2019, Alonso 2021 y Suárez Quesada 2022. Todos estos autores relacionaron la neumonía adquirida en la comunidad con el tabaquismo. La comorbilidad como factor de riesgo de la neumonía adquirida en la comunidad que requirió ingreso. Aparece por igual el número de casos como la hipertensión arterial y la diabetes con 70 para cada uno, para el 19% de los casos. Le sigue la cardiopatía isquémica con 51 para un 13,6%. A continuación el tabaquismo con 34 de casos para 9,1%. Los pacientes con neumonías post-COVID-19 fueron 23 casos para un 6,1%. No muy lejos la insuficiencia cardíaca con 21 casos para un 5,6%. La enfermedad renal crónica con 15 casos para 4,0%. Las enfermedades del sistema nervioso central con 19 casos para el 5,1%. La EPOC con 14 casos con el 5,6%. Los mayores de 65 años con 13 casos para un 3,5%. El VIH-Sida con 12 casos con 3,2%. Las hepatopatías con 11 casos para el 2,9%. Asma con 9 casos para 2,4%, el Parkinson 8 casos 2,1%. El alcoholismo con 5 casos para el 1,3%. Gutiérrez Rodríguez 2020, planteó dentro de los antecedentes personales. Los más prevalentes fueron enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial, Ramírez Rivera 2021 y Núñez Delgado 2022 lo asociaron a la enfermedad cardiovascular. Rodríguez y otros autores, 2022. En ella destaca una asociación significativa de la neumonía adquirida en la comunidad con la hepatopatía crónica, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal crónica. Pérez y otros autores, 2021. La insuficiencia cardíaca estuvo presente en 67 pacientes, la diabetes mellitus en 69, el asma bronquial en 73 y el tabaquismo en 187. Con diagnóstico de EPOC, en estudios realizados por Suárez Quesada y otros autores, 2022. Los factores más importantes fueron la disfagia, la insuficiencia cardíaca, seguido del antecedente de EPOC. Cemeli y otros autores, 2020. Encontraron la EPOC y las enfermedades cardiovasculares como un factor de riesgo en la neumonía adquirida en la comunidad. Las principales complicaciones de la neumonía adquiridas en la comunidad fueron: derrame pleural paraneumónico no complicado 5,3,1%. Absceso pulmonar 4 casos 2,5%. Neumotórax 3 casos para 1,9%. Derrame pleural paraneumónico complicado, empiema, 2 casos 1,3%. Neumonías extensas 1 caso para 0,6%. Pioneumotórax 1 caso con el 0,6%. En Cuba, en un estudio realizado, Pérez y otros autores, 2021, la insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus, la EPOC, el asma, el alcoholismo, la enfermedad hepática crónica, la institucionalización, la enfermedad renal crónica. Las neoplasias y el uso previo de antibióticos fueron las condiciones de morbilidad asociadas a la peor evolución y el mayor número de complicaciones. Gómez y otros autores, 2021, y Salas López. En los individuos adultos mayores, también resultan más habituales la presencia de bacteriemia, la implicación de microorganismos poco comunes en otros más jóvenes con buen estado de salud previo, la presencia de complicaciones y el desenlace fatal. Bach, Humanice Cora, Martín, Pacheco, Andrés y López 2021, los cuales también detallan a la sepsis como uno de los más importantes a nivel sistémico. En este caso debemos considerar que la edad avanzada y con ello la degeneración de gran parte de los sistemas de respuesta inflamatoria que presentan los pacientes seniles son factores condicionantes para el desarrollo de complicaciones, donde el absceso a nivel pulmonar constituye a su vez el de mayor frecuencia a nivel pulmonar. Conclusiones.
La mayoría de los pacientes eran mujeres con el 52,5% y mayores de 70 años. La piel blanca fue del 50% y del municipio 10 de octubre 44%. Había más mujeres en los grupos de más de 70 años. Y más hombres en los grupos de 50 a 70 años y en los menores de 50 años. La mayoría eran jubilados 45% o pensionados 24%. Se encontró que un alto porcentaje de pacientes eran fumadores 58%, bebedores frecuentes 4,9% y estos presentaban comorbilidades, siendo las más frecuentes la hipertensión arterial 43,8% y la diabetes mellitus 40,6%. Los factores de riesgo más comunes para desarrollar neumonía incluyeron la edad avanzada, 65 años, enfermedades crónicas como cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, renal, neurológicas y hepática. Se identificaron complicaciones en el 10% de los casos, principalmente absceso pulmonar y derrame pleural. Antecedentes como la EPOC, enfermedad cerebrovascular, neoplasias, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca se asociaron con mayor mortalidad en neumonía adquirida en la comunidad. Recomendaciones. Implementar estrategias de prevención para reducir factores de riesgo como el tabaquismo y el alcoholismo, y promover medidas para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias. Manejar adecuadamente las comorbilidades en pacientes mayores de 65 años para reducir el riesgo de la neumonía adquirida en la comunidad y prestar atención a grupos de alto riesgo. Promover investigaciones para entender mejor los mecanismos que vinculan los factores de riesgo con la neumonía adquirida en la comunidad y fomentar la comparación con otros estudios. Mejorar la atención al paciente con neumonía adquirida en la comunidad, utilizando la clasificación de severidad de la CURB-65 y promoviendo el uso correcto de los antibióticos. Fomentar investigaciones en lugares donde la disponibilidad de investigaciones científicas es limitada. Para lograr esto, se deben ampliar las muestras para incluir una representación equitativa de ambos géneros, considerar situaciones especiales y utilizar metodologías rigurosas y promover la comparación con otros estudios. Para mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Preguntas de la oponencia. 1. Si el estudio fue de tipo observacional transversal retrospectivo. ¿Cómo puede usted evaluar su impacto en el pronóstico y el tratamiento a partir de la identificación de los factores de riesgo que identificó en su estudio para cumplir el propósito expresado por usted en el último párrafo de la capítulo 1.4, definición del problema científico? Por lo tanto, el problema científico de esta investigación es identificar los factores de riesgo asociados con una peor evolución de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos hospitalizados. Estos factores podrían ser modificables mediante intervenciones preventivas o terapéuticas. El propósito del estudio es identificar estos factores y evaluar su impacto en el pronóstico y el tratamiento. Identificar y evaluar los factores de riesgo asociados a la neumonía adquirida en la comunidad en adultos es de gran importancia por varias razones. 1. Mejora del diagnóstico y tratamiento. Conocer los factores de riesgo puede ayudar a los médicos a diagnosticar la neumonía adquirida en la comunidad de manera más precisa y a seleccionar el tratamiento más adecuado. 2. Prevención de complicaciones. Algunos factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de que la neumonía adquirida en la comunidad se complique, lo que puede llevar a hospitalizaciones prolongadas, mayor mortalidad y costos de atención médica más altos. 3. Identificación de poblaciones en riesgo. Los factores de riesgo pueden ayudar a identificar a las personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar neumonía adquirida en la comunidad, lo que puede ser útil para la prevención y la detección temprana. 4. Investigación y desarrollo de políticas de salud pública. Los estudios retrospectivos que evalúan los factores de riesgo de la neumonía adquirida en la comunidad pueden proporcionar información valiosa para la investigación y el desarrollo de políticas de salud pública. Entre los factores de riesgo asociados a la neumonía adquirida en la comunidad se incluyen la edad avanzada, el tabaquismo, la exposición ambiental, la malnutrición, la presencia de neumonía adquirida en la comunidad previa, el asma, la higiene bucal inadecuada, la terapia inmunosupresora y el uso de esteroides orales. También se han identificado condiciones como la EPOC, las bronquiectasias, la insuficiencia cardíaca congestiva, la diabetes mellitus tipo 2, la disfagia, la desnutrición, el tabaquismo, la obesidad, el estado inmunocomprometido,
el abuso de sustancias, la alteración del estado de alerta, la inhalación de solventes y la infección previa por influenza. La evaluación del impacto de los factores de riesgo en el pronóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad puede realizarse a través de varios pasos. 1. Identificación de los factores de riesgo. El primer paso es identificar los factores de riesgo asociados con la neumonía adquirida en la comunidad. Estos pueden incluir condiciones de salud preexistentes, comportamientos de estilo de vida, exposiciones ambientales, entre otros. 2. Análisis de los factores de riesgo. Una vez identificados los factores de riesgo, se realiza un análisis para determinar su relación con la neumonía adquirida en la comunidad. Esto puede implicar el uso de técnicas estadísticas para evaluar la asociación entre cada factor de riesgo y la enfermedad. 3. Evaluación del impacto en el pronóstico. Los factores de riesgo identificados y analizados pueden tener un impacto significativo en el pronóstico de la neumonía adquirida en la comunidad. Por ejemplo, ciertos factores de riesgo pueden estar asociados con un mayor riesgo de complicaciones, hospitalización o mortalidad. La evaluación de este impacto puede implicar el análisis de datos de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad y la comparación de los resultados entre aquellos con y sin los factores de riesgo. 4. Evaluación del impacto en el tratamiento. Los factores de riesgo también pueden influir en el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Por ejemplo, algunos factores de riesgo pueden requerir un tratamiento más agresivo o un enfoque terapéutico diferente. La evaluación de este impacto puede implicar la revisión de las pautas de tratamiento actuales y la consideración de cómo los factores de riesgo pueden influir en las decisiones de tratamiento. 5. Implementación de medidas de mitigación. Basándose en los resultados de la evaluación, se pueden implementar medidas para mitigar los riesgos identificados. Esto puede incluir intervenciones dirigidas a modificar los factores de riesgo, como programas de cesación del tabaquismo o vacunación, así como ajustes en el tratamiento. 2. ¿Por qué usted afirma en sus conclusiones lo siguiente? El estudio realizado coincide con la literatura. El germen mayormente encontrado fue el Streptococcus pneumoniae. Si su estudio fue observacional, descriptivo, transversal, con historias clínicas y no incluyó lógicamente en su diseño metodológico, la recolección y el estudio microbiológico de muestras obtenidas directamente de los pacientes. El tratamiento empírico para el Streptococcus pneumoniae en casos de neumonía adquirida en la comunidad se inicia por varias razones. 1. Rapidez de acción. Las infecciones por Streptococcus pneumoniae pueden progresar rápidamente y causar complicaciones graves. Iniciar un tratamiento empírico permite que el tratamiento comience de inmediato, sin esperar los resultados de los cultivos. 2. Eficacia del tratamiento. Los antibióticos utilizados en el tratamiento empírico suelen ser eficaces contra el Streptococcus pneumoniae, que es el patógeno más comúnmente implicado en la neumonía adquirida en la comunidad. 3. Limitaciones de los cultivos. Los cultivos pueden tardar varios días en dar resultados y no siempre son precisos. Además, el Streptococcus pneumoniae puede ser difícil de cultivar en el laboratorio. 4. Resistencia a los antibióticos. El tratamiento empírico se basa en la etiología más probable de un cuadro clínico y en las resistencias antibióticas de un área geográfica. Esto es especialmente relevante en el caso del Streptococcus pneumoniae, que ha desarrollado resistencia a varios antibióticos comunes. Es importante destacar que, aunque el tratamiento empírico es una parte crucial de la gestión de la neumonía adquirida en la comunidad, los resultados de los cultivos y otras pruebas diagnósticas pueden ser necesarios para ajustar el tratamiento si el paciente no mejora o si se sospecha un patógeno menos común. Muchas gracias por su atención.